pues buenas tardes a todos. Yo soy Inés García, médico de la UCI del Hospital Clínico y bueno, pues junto con Paloma Balugo, que es neurofisióloga, vamos a hablar un poquito sobre las novedades que hay en cuanto a la valoración neurológica de los pacientes que han sufrido una parada cardíaca y que estamos tratando de implementar en nuestro hospital. Entonces, bueno, pues para empezar así una serie de datos del registro español. La parada cardiorrespiratoria pues afecta a más de 275.000 personas al año en Europa. Los números dicen que hasta un 30% recuperan pulso antes de la llegada al hospital, lo cual es más alto en los casos de parada por fibrilación ventricular, que es hasta un 50%, y sin embargo solamente hay un 11% que se recuperen con un estado neurológico bueno al alta. Entonces, bueno, pues de ahí que es un problema importante el tema del pronóstico neurológico en la parada. Según los datos que aparecen en las guías de 2015, en las guías europeas de RCP, pues 2/3 de los pacientes que fallecen durante su ingreso en el hospital por una parada cardíaca lo hacen por causa neurológica. En su mayoría estos casos suelen ser limitaciones del esfuerzo terapéutico en pacientes en los que pues, se ve que tienen un muy mal pronóstico neurológico después de esa parada. Entonces, pues de ahí la importancia de hacer una buena valoración de este pronóstico neurológico en estos pacientes, que bueno, pues lo que recomiendan las guías es llevar a cabo una estrategia multimodal basada pues tanto en datos del examen clínico como en pruebas de laboratorio, pruebas de imagen cerebral y también pruebas neurofisiológicas, que es de lo que vamos a hablar un poquito más en profundidad en esta charla. Este es el algoritmo pues, que viene en las guías, que bueno, sin querer analizarlo en profundidad, pues como veis fundamentalmente lo que recomiendan es esa estrategia multimodal que incluye tanto datos de la exploración clínica como pruebas de imagen, TAC cerebral, resonancia y luego pues la realización de algunas pruebas neurofisiológicas, fundamentalmente pues electroencefalograma y los potenciales evocados somatosensoriales, que es lo que está más estandarizado. Entonces, bueno, pues como veis, la primera flecha que sale a mano derecha, hay un grupo de pacientes en los que pues hay ausencia de reflejos pupilares y corneales y que además cuando realizamos los potenciales somatosensoriales pues nos sale que la respuesta cortical, el N20, es negativo. En esos pacientes está bastante claro que van a tener un mal pronóstico. Sin embargo, en ese grupo de pacientes que tienen N20 positivo, que sí que tienen reflejo pupilar, pues bueno, entramos a valorar una serie de cosas, pues como la presencia de mioclonías o no, los niveles de NOLASA, pero sin embargo tenemos ahí un grupo en el que veis que está pronóstico indeterminado, y entonces pues la recomendación es observar y reevaluar. Y es precisamente en este grupo de pacientes de pronóstico indeterminado, que permanecen en una situación de coma después de haber sufrido una parada cardíaca, donde bueno, pues a veces no sabemos muy bien qué hacer, y necesitamos pues marcadores que nos aporten datos de buen pronóstico, ¿no? Para identificar a los pacientes que aunque permanezcan en coma, pues si esperamos un poco más de tiempo, tener algún factor que nos ayude a predecir si ese paciente va a despertar del coma o no. Y aquí pues entrarían los potenciales de latencia larga, que Paloma pues os va a explicar un poquito en qué consiste. Hola, buenas tardes. Yo soy Paloma Balugo, neurofisióloga, como bien han dicho, del Hospital Clínico. Y bueno, antes de meterme de lleno con los potenciales de larga latencia, voy a explicar un poco en qué consiste esto de los potenciales evocados. Los potenciales evocados son unas respuestas generadas por el tejido nervioso, ya sea nervio periférico, médula, corteza, que aparece como respuesta a un estímulo externo o una tarea cognitiva. Nosotros podemos repetir muchos estos estímulos y vamos a poder aislar estas respuestas y analizarlas. Vamos a poder dividir los potenciales según varias clasificaciones, según el tipo de estimulación, hagamos un estímulo auditivo, visual o somatosensorial, dependiendo del origen de la respuesta, si tenemos una respuesta espinal, del tronco del encéfalo, de corteza, o dependiendo de la latencia, que es la clasificación que estamos utilizando. La latencia quiere decir el tiempo que se tarda entre que tú aplicas el estímulo y que aparece la respuesta en tu tejido nervioso, ¿no? Estarían los potenciales de latencia corta, que serían pues, los de nervio periférico, los potenciales sensitivos o motores en la neurografía, o los potenciales evocados auditivos. Ejemplo que tenemos aquí, que nos dan respuestas ante un estímulo auditivo tanto del nervio acústico como del tronco encéfalo.
Los de media latencia serían aquellos que aparecen 15 o 100 milisegundos, de 15 a 100 milisegundos después de la aplicación del estímulo. Serían, por ejemplo, unos potenciales visuales, en que aparece pues, alrededor de los 100 milisegundos, y es la respuesta cortical aislada ante unos estímulos visuales en la corteza occipital, ¿vale? Otros potenciales de la tercia media serían, en este caso, la respuesta N20 de los potenciales somatosensoriales de extremidades superiores, normalmente de nervio mediano. Aquí tenemos dos ejemplos de dos potenciales somatosensoriales que hemos realizado respectivamente a sendos pacientes con paradas cardiorrespiratorias, ¿vale? Vemos en el primer canal que tenemos una respuesta de plexo braquial, de nervio periférico. Este segundo canal es la respuesta de la región medular cervical a nivel de C5, y estos dos últimos canales serían la respuesta cortical. Vemos que este paciente presenta respuestas corticales en una latencia aceptable, entre 20 y 25 milisegundos, y este paciente no tiene respuestas, a pesar de muchas promediaciones, ¿vale? Y esto es independiente, por lo general, de los anestésicos que estemos utilizando. Vale, entonces, en estos pacientes que presentan ausencia de respuesta N20 en los potenciales somatosensoriales, podemos decir que van a tener un mal pronóstico casi en un 100%, con un valor predictivo positivo muy alto. Sin embargo, la presencia de N20 no nos va a garantizar el buen pronóstico. Y aquí es cuando vamos a hablar de los potenciales de larga latencia. Son de larga latencia porque aparecen más allá de los 100 primeros milisegundos. Y aparecen después de los 100 primeros milisegundos porque no son respuestas corticales primarias. Necesitan un proceso que va a tardar más tiempo en que aparezcan. Generalmente son procesos cognitivos del paciente, ¿vale? Por eso también se pueden llamar estos potenciales de larga latencia potenciales cognitivos, potenciales endógenos, porque van a variar también según algunas características del paciente, como la atención, la motivación, o también se han descrito como relacionados con eventos. Los que más solemos utilizar son la P300 y la mismatch negativity, sobre todo en UVI la mismatch negativity, como lo veremos ahora, ¿vale? Porque en la P300 necesitamos colaboración del paciente, como ahora veremos. Para obtener estos potenciales de larga latencia utilizamos un paradigma pues, muy habitual, un paradigma en el que vamos a presentar unos estímulos monótonos muy frecuentes, en los que vamos a obtener una respuesta que es la de estas ventanitas de la izquierda, y de forma aleatoria y de una forma menos probable un estímulo infrecuente, ¿vale? En este caso vamos a utilizar por facilidad de aplicación la vía auditiva, ¿no? Un estímulo auditivo, y vamos a obtener una respuesta ante estos estímulos poco frecuentes o raros, ¿vale? Luego, bueno, hay otras formas de hacerlo y tal, y otros potenciales más complejos, pero digamos que estos serían los más aplicables a la clínica, ¿no? Entonces este sería el paradigma Oddball. No sé si me va a salir un ejemplo auditivo, no, ¿verdad? Bueno, lo que se iba a oír en este archivo es la serie de pitidos que se oyen, ¿vale? De forma monótona, y de vez en cuando un pitido un poquito más agudo, ¿vale? Tiene que ser diferente. Cuanto más diferencia haya entre el estímulo frecuente y el infrecuente, mejor. Las tareas que vamos a requerir para los distintos potenciales es distinta. Para la P300 necesitamos que el paciente preste atención y pulse cada vez que oye el estímulo infrecuente. Para la mismatch, todo lo contrario. Tenemos que hacer que el paciente no preste atención. Con el paciente con bajo nivel de conciencia ya lo tenemos. Si lo hacemos en laboratorio, tiene que estar el paciente distraído, ¿vale? Le ponemos a hacer alguna tarea, pues a leer, a hacer algún crucigrama, etcétera. Y suele aparecer una respuesta algo más anterior que la P300. Esto es porque la respuesta mismatch o la respuesta de disparidad a lo que hace referencia es a un mecanismo muy primario, ¿no? En el que el paciente se alerta ante algo que se modifica en su entorno, ¿no? Es como una respuesta muy primaria a algo sorpresivo. Y eso se ha visto que es de los primeros procesos cognitivos que podemos medir en un paciente que se va recuperando de un coma, ¿vale? Esta es la imagen clásica que se observa en la literatura, en que se ve la respuesta con el estímulo frecuente e infrecuente, y tienen un software estupendo que pueden hacer una sustracción, que simplemente es una resta de una onda sobre la otra y te queda una onda estupenda. No todos disponemos de este software, pero vamos, cualitativamente se ve bastante bien la respuesta
que en electrodos corticales, que es lo que vemos aquí, es una respuesta diferenciada del estímulo, cuando hacemos los estímulos infrecuentes respecto al frecuente, con una inversión de fase en los electrodos que tenemos referenciados a mastoides. Eso, tampoco me voy a meter en mucho más detalle de cómo se obtiene, ¿no? Cómo son las diferentes ondas. El caso que la presencia de una mismatch negativity en un paciente en coma se ha asociado con un despertar del mismo y con un valor predictivo mayor en pacientes en cuyo origen del coma es una cefalopatía anóxica. Sin embargo, la ausencia tampoco garantiza el no despertar, y esto es muy variable según las series. Como vemos, la sensibilidad varía muchísimo, y eso es porque no hay un protocolo específico para hacer una mismatch en pacientes en coma, al igual que sí hay un protocolo específico para hacer potenciales somatosensoriales en pacientes en coma, ¿vale? Entonces, depende mucho de cómo hagas la técnica. Se ha visto que aumentar la diferencia entre los estímulos te va a aumentar la amplitud y, por tanto, la sensibilidad. También hay que tener en cuenta la habituación del paciente. Cuando más expongas el paciente a la tarea, más se puede habituar y menos sorpresivo va a ser. Entonces, a veces hay que parar, volver a hacer, es un poco tedioso, pero bueno, hay que tener en cuenta este factor, ¿vale? Y luego la repetición. Que en un momento dado te salga negativa, una misma, no quiere decir que en el proceso de recuperación no la vaya a positivizar. Por lo tanto, la repetición a lo largo del tiempo, a las 72 horas, como tenemos en nuestro protocolo, que se nos positivice, eso quiere decir que ha empezado el proceso de recuperación, y a veces hay que esperar un poquito, ¿vale? Para tener nuestra mismatch positiva. Los tiempos pues no están muy protocolizados según la literatura, pero bueno, lo más razonable, que es lo que hemos incluido, es un tiempo de más de 24 horas hasta la parada en condiciones de normotermia, una vez retirada la sedación. ¿Qué dificultades nos vamos a encontrar en la realización? Pues los artefactos de siempre, que no está muy claro cómo afecta el grado de sedación o de relajación o los distintos fármacos en estos potenciales mismatch negativity, que vamos a tener la ausencia de sustracción, como ya hemos dicho, y una ausencia de estándares específicos. Ante todo esto, ¿qué es lo mejor? Pues entrenar en realizar el mismatch negativity y en familiarizarte con la visualización y el procedimiento, ¿no? Y una cosa que hay que tener en cuenta es que, aunque tú tengas una mismatch, tienes un valor predictivo alto de despertar, pero no te va a descartar que el paciente vaya a tener una discapacidad cognitiva después, ¿vale? Y bueno, ahora sí. Bueno, como ha dicho Paloma, realmente lo bueno de estos potenciales es el valor predictivo positivo tan alto que tienen. Este es uno de los metaanálisis, es de 2007, pero es de las series así más largas que hay, que bueno, pues como veis el valor predictivo positivo está en torno a un 90% y llega a ser incluso del 100%, en los casos que incluyen solamente pacientes en encefalopatía anóxica. También hay estudios que incluyen pacientes después de trauma craneal severo y otras patologías. Entonces, bueno, pues por este motivo creemos que los potenciales de latencia larga pueden ser unos buenos indicadores en la valoración del pronóstico neurológico, sobre todo en ese grupo de pacientes que tenemos ahí un poco en la zona de grises, que la N20 nos ha salido positiva, con lo cual no nos confirma el mal pronóstico, pero que siguen en coma a pesar de haber retirado sedación, pues más o menos a los 3-4 días después de haber sufrido una parada cardíaca. Por ello hemos elaborado en el servicio y conjuntamente junto con el servicio de neurofisiología clínica pues un protocolo para tratar de introducir pues la realización de estos potenciales en la valoración pronóstica de estos pacientes. Entonces, bueno, lo que planteamos es realizar un estudio pues de corte prospectivo cuyo objetivo es determinar la validez de estos potenciales en la valoración de los pacientes que han sufrido una parada cardíaca, en la valoración neurológica según la escala CPC. Los criterios de inclusión, pues cualquier paciente mayor de 18 años que ingresa en nuestra unidad que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, y criterios de exclusión, pues aquellos pacientes que tienen un Glasgow mayor de 13 a las 48 horas, porque obviamente pues ya han despertado de su coma, y en los pacientes en los que hay ausencia de N20, que en los que está pues más claro que el pronóstico va a ser malo. Lo que planteamos es un algoritmo como este, pues la realización de PES a las 72 horas de la parada, que eso ya se hacía en el protocolo habitual.
Si salen negativos, nada, asumimos que tiene mal pronóstico, pero si salen positivos, pues sí que previa realización de unos potenciales auditivos simplemente para garantizar que la vía auditiva esté intacta, que como ha dicho Paloma es un requisito para poder hacer los potenciales, la mismatch negativity, y luego pues realizaríamos los mismatch y bueno, pues si salen positivos ya sabemos que el paciente tendría una alta probabilidad de despertar de ese coma sin poder descartar la discapacidad neurológica, como decía Paloma, y en esos pacientes pues serían los que realizaríamos un seguimiento más a largo plazo. Bueno, pues lo que vamos a analizar es la presencia o ausencia de mismatch negativity y luego pues la situación neurológica de estos pacientes a la alta de UCI, a la alta hospitalaria, a los 6 meses y al año. Y nada, pues ya lo tenemos aprobado por el Comité de Investigación Clínica y hemos abierto la fase de inclusión de pacientes y bueno, de momento no tenemos datos suficientes para poder sacar ninguna conclusión, pero bueno, pues esperamos tenerlos para contároslos en un futuro próximo. Y ya está, esto es todo. Muchas gracias a las dos. ¿Alguna pregunta en la sala? Una curiosidad, ¿esto en el estado de mínima conciencia y en el estado vegetativo se han utilizado también? ¿Tiene algún valor? ¿O por curiosidad, vamos? ¿La mismatch? Sí. Sí, como diferenciación. En teoría, en el estado vegetativo persistente, la mismatch no debería salir. Y en el estado mínima respuesta sí podría salir. Vale. Si hay una respuesta positiva, si hay un mismatch, en teoría descarta un estado vegetativo persistente. Muchas gracias.